Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Hoy vamos a desilvanar uno de esos enigmas que corre por redes, por chats y por las conversaciones más apasionadas, lo que está pasando realmente entre Barar Duk y Elçin Sangu. Ustedes lo pidieron una y otra vez, y aquí estamos, con una investigación cuidadosa para separar ruido de señales, rumor de pista sólida, y contarlo con ese tono cercano que nos gusta. Antes de sumergirnos, recuerden suscribirse y activar la campana para no perderse nada. Su apoyo es el motor que nos anima a seguir trayendo historias que conmueven y generan debate. Bar y Elçin. Dos nombres que desde aquella primera serie que los unió y los catapultó al fenómeno internacional, vibran en el corazón del público. La química que vimos en pantalla parecía traspasar cualquier frontera. Miradas que hablaban, silencios que decían más que 1000 palabras, risas que parecían privadas y espontáneas. Muchos juraban que aquella chispa no podía ser solo actuación. Pero la fama, la presión, la agenda interminable, las expectativas desmedidas, todo eso complica incluso lo que parece más sencillo. La pregunta del millón no se va, ¿lo que vemos es puro, o hay una fachada cuidadosamente construida? Con ellos, la duda se instaló hace meses y no se ha movido. Conviene recordar algo esencial. Los famosos son personas con rutinas, miedos y cansancios, y con vidas expuestas bajo una lupa inmensa. En el caso de Barar Duk y Elçin Sangu, esa lupa tiene alcance global. Cada paso en una alfombra roja, cada fragmento de entrevista, cada publicación o ausencia en sus perfiles queda sometido a análisis milimétrico. ¿Un like es respaldo o despedida? ¿Una foto con terceros habla de apertura o de distancia? ¿Un silencio significa protección o ruptura? El público juega a adivinar con piezas incompletas, y esa incertidumbre alimenta historias paralelas. Si volvemos a los inicios, todo parecía un guión de romance impecable. La complicidad era palpable en rodajes, en detrás de cámaras, en eventos promocionales. Se intercambiaban bromas internas, compartían guiños que solo quienes se conocen bien manejan, se enviaban mensajes de apoyo cuando el otro estrenaba proyecto. Hubo viajes y celebraciones reflejados con sobriedad, sin exhibicionismo, que eran suficiente para avivar la fantasía de un amor de verdad. La narrativa pública los convirtió en pareja ideal, dos talentos brillantes que se potencian, dos energías distintas que se equilibran. Pero el tiempo trae pruebas, y en la industria del espectáculo esas pruebas se amplifican. Llegaron los susurros, que la distancia, que los celos, que las agendas incompatibles, que terceras voces opinando donde no deben. También aparecieron comentarios sobre supuestas infidelidades, siempre incondicional, siempre con fuentes que no se identifican. Y aquí la verdad se vuelve huidiza. ¿Qué parte es real y qué parte es una construcción mediática para conseguir clics? En medio de la niebla, lo prudente es asumir que hay mucho que no sabemos y que además, lo poco que vemos entra por un filtro editorial. Un aspecto clave ha sido cómo han gestionado la presión. Por momentos silencio total. Un silencio que, aunque pretenda calmar, levanta más polvareda. Donde hay vacío, la imaginación corre. En otras ocasiones, surgieron frases ambiguas en entrevistas, respuestas medidas que dejaban flancos abiertos a interpretaciones: estamos bien, hay cariño, nos respetamos. Nada que confirme, nada que niegue. Cualquiera en su lugar haría lo mismo, nadie quiere convertir su intimidad en espectáculo. Aún así, cuando todo el mundo espera una microseñal, cada palabra pesa el triple. Miremos redes con lupa, pero con cautela. Hubo una etapa en la que abundaban fotos cruzadas, menciones discretas y vídeos breves de risas compartidas, luego, una ralentización. Las publicaciones pasaron a ser más selectivas, más profesionales, más vinculadas a campañas y estrenos. ¿Significa que ya no comparten tiempo? ¿O simplemente decidieron blindar lo suyo para que el vínculo respire lejos del foco? En eventos, la coreografía también cambió. En algunas galas se les vio marcando distancia, en otras, conectando con esa naturalidad que los hizo icono. Esa intermitencia se volvió el combustible preferido del rumor. También hay que decirlo, el amor de verdad no es una llama única e inmutable. Cambia. Se transforma. Deja de ser un torbellino para convertirse en conversación, respeto, cuidado silencioso, complicidad que no necesita ser exhibida cada día. Tal vez estemos viendo esa mutación en ellos. Un tránsito desde la intensidad inicial hacia algo más sereno,
un pacto implícito para resistir a contratos, giras, rodajes y alfombras rojas sin que el vínculo se marchite. No es menos amor, quizá es otro tipo de amor, menos pirotecnia y más raíz. Entretanto, foros y cuentas dedicadas a seguir cada paso enumeraron signos. Un saludo que no llegó a una mesa separada en un festival, una historia con letra de canción que parecía hablar de despedidas, un anillo que desapareció por unas semanas de una mano que el público conoce bien. También circularon supuestos comentarios de amigos. Aquí conviene una advertencia firme: el teléfono roto hace estragos. Lo que en voz de un conocido era una anécdota sin mayor peso, en titulares se convirtió en confirmación de crisis. Hay que pisar con suavidad. Y sin embargo, de manera inesperada, asomaron destellos de acercamiento. Un like a destiempo a una foto significativa. Un agradecimiento sutil en una rueda de prensa. Un plano fugaz en el que, al cruzar miradas, apareció la chispa que tantos recuerdan. Un gesto mínimo: acomodar una chaqueta, susurrar algo al oído en medio del ruido, que no necesita subtítulos. Es en esos pequeños detalles donde renace la ilusión de quienes creen que todavía late algo fuerte entre ambos, que hay voluntad de cuidar lo importante aunque el mundo opine a gritos. Esta montaña rusa emocional es agotadora y adictiva a la vez. Como espectadores transitamos de la inquietud a la esperanza en segundos, nos aferramos a un indicio y luego tememos perderlo. De ahí que vuelva una y otra vez la gran pregunta: ¿estamos ante un amor que se redefine o frente a la crónica de un adiós? Nadie puede dar una respuesta definitiva ahora. Lo que sí se percibe es que su historia, sea cual sea su dimensión, ha sido puesta a prueba por la exposición, por la opinión ajena y por asuntos íntimos que solo ellos conocen y tienen derecho a resolver en privado. Conviene pensar en la curva natural de las relaciones. Tras la fase de encanto absoluto y promesas infinitas, llega la etapa donde emergen rutinas, fricciones, negociaciones silenciosas. Ahí se mide la fibra de un vínculo. Quizá Bar, tan reservado y celoso de su espacio personal, y el Cin, tan espontánea y luminosa, están tallando un punto de encuentro nuevo. Puede que el amor se esté profundizando y ganando madurez. O en el peor de los casos, puede que un desgaste real los esté empujando a aceptar que lo mejor es caminar por sendas distintas. Ambas posibilidades son humanas. No nos toca juzgar. Lo que nos corresponde es reconocer límites. No tenemos la película entera, solo retazos. Dicho esto, hay algo que resulta difícil de ignorar. Pese al ruido, se intuye resiliencia, un deseo de proteger lo compartido, de pronunciarse apenas lo justo para no echar más leña al fuego. Y si llegaran a separarse, hipótesis que también sobrevuela, uno imagina que lo harían con esa elegancia fría con la que afrontan los focos, sin espectáculos, sin desaires públicos, dejando que el tiempo ponga cada cosa en su sitio. Lo que también está en juego es el aprendizaje colectivo. La fama agrega un piso extra a cualquier conflicto, hay marcas, hay compromisos, hay audiencias globales esperando señales. En ese contexto, ser claro no siempre significa decirlo todo, a veces significa callar hasta que duela menos. Para quienes miramos desde afuera, el reto es no confundir la narrativa curada de Instagram con la realidad. Un mismo gesto puede tener dos interpretaciones y ninguna ser la correcta. Es incómodo, sí. Pero es honesto. A lo largo de estos meses, el tablero ha mostrado jugadas muy concretas que los fans analizan fotograma a fotograma. Primero, el descenso en publicaciones cruzadas. Luego, la aparición de mensajes motivacionales en fechas sensibles para ambos, leídos como indirectas o como abrazos velados. Más tarde, entrevistas en las que esquivaron con cortesía y firmeza las preguntas más invasivas. Por último, esa serie de apariciones en las que, sin grandes declaraciones, dejaron ver una coordinación gestual que sugiere que el diálogo sigue vivo, aunque en otra frecuencia. Bar y el Cin juntos simbolizan una conexión artística rara. Cuando comparten pantalla, cada línea parece cargada de doble fondo, cada movimiento se siente preciso, casi coreografiado por algo más que técnica. Separados también brillan. Quizá por eso el público no se resigna a un final. Porque sentimos. Que hay historias que merecen segundas oportunidades, que los grandes vínculos no se rompen, se transforman. Esta sensación, aunque romántica, convive con otra más cruda: a veces querer no alcanza. Y está bien aceptarlo. Resumamos lo que sí es claro.
Su historia pública ha sido un torbellino para quienes los siguen desde el primer día. Hemos presenciado etapas de cercanía evidente, tardes de desencuentro aparente, horas de rumor y días de calma chicha. También vimos gestos de ternura genuina y complicidad no impostada. Solo ellos poseen la verdad completa. Lo verificable desde afuera es que el lazo, sea amor, amistad intensa o algo intermedio, se enfrentó a su examen más difícil, el del escrutinio constante y la interpretación caprichosa del mundo. ¿Ganará el amor o estamos ante la última página? El tiempo siempre soberano, dirá. De momento queda el registro de su capacidad para mantenerse enteros en la tormenta y esa manera particular de mirarse cuando creen que nadie los observa. Puede que esta incertidumbre sea precisamente lo que mantiene viva la conversación. No hay certezas, pero hay señales suficientes para entender que nada es simple, y que lo que atraviesan no cabe en un titular de una línea. Sea cual sea el desenlace, deseamos que ambos encuentren una versión amable de la felicidad. Si es juntos, será una gran noticia para quienes han apostado por ellos desde el día 1. Si es por separado, que sea con respeto, con proyectos que los entusiasmen, con equipos que los protejan de lo tóxico y con un público que aprenda a acompañar sin invadir. Esa es, quizás, la lección más importante: las relaciones reales se cuecen a fuego lento, y la vida pública no está hecha para ese ritmo. Si este análisis te resultó útil, suscríbete ahora a Escándalos de Series Turcas y activa las notificaciones. Aquí abordamos cada caso con rigor y emoción, verificando fuentes y evitando exageraciones que hieran. Nos apasiona la cultura de las series y el universo que las rodea, pero más aún nos interesa el lado humano de quienes las hacen posibles. Tu suscripción y tu like nos permiten seguir profundizando con tiempo y respeto. Ahora es tu turno de opinar. ¿Qué crees que está ocurriendo realmente entre Bararduk y el Zinsangu? ¿Están en una pausa para respirar y volver más fuertes, o enfrentan un cruce de caminos definitivo? ¿Te parecen sinceras esas pequeñas señales de acercamiento, o las lees como despedidas elegantes? Te invito a dejar tus comentarios con argumentos, a debatir con altura y a compartir este vídeo con esa amiga o amigo que no se pierde un estreno suyo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Somos Escándalos de Series Turcas, tu espacio para mirar más allá del titular, con la calma que los temas delicados necesitan. Pronto volveremos con nuevas historias, más análisis y, ojalá, buenas noticias. Hasta la próxima, y que el rumor nunca pese más que la verdad.